Bienvenido a un episodio más de Atemporal, en donde en esta ocasión tú eres el invitado, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo eres el invitado, porque te quiero platicar dos temas que me carcomen, me consumen, uno más que el otro. Los dos fueron tendencia en redes sociales hace poco y quiero hablar de esto. Uno es político y el otro es más cultural, digamos, pero ambos están relacionados con dos trends en redes sociales. Y quiero conocer tu opinión. Yo te voy a compartir la mía desde mi encabronamiento, desde mi reflexión, desde mi cinismo, pero sobre todo quiero conocer tu opinión para saber cómo podemos construir, no sé si soluciones, pero por lo menos plantear en la mesa estos gigantes que están ahí y que de pronto no analizamos cómo se debe. El primero, como te dije, es político y tiene que ver con cómo nuestros gobernantes, nuestra flamante y conocidísima clase política mexicana, está utilizando un recurso muy noble, como lo es combatir la violencia política de género, para defender sus atrocidades y sobre todo para censurar a nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas que gobiernan. Te voy a contar dos casos junto con un antecedente y a partir de eso te diré mi reflexión. Mira, en primer lugar está el conocidísimo Noroña, Gerardo Fernández Noroña, que es presidente del Senado y que lo puedes encontrar muchas veces en redes sociales peleándose con Lili Telles y siendo, un personaje muy particular de la política mexicana. No me voy a meter en este caso tanto con él, aunque daría mucho para hablar, sino con un caso en particular que tuvo él, que es que se peleó con un ciudadano en el aeropuerto. Este ciudadano lo agredió, pero además lo agredió físicamente, y no quiero decir que se lo madreó, pero no tiene que llegar a eso para que sea una agresión. Y a través de eso se inició un juicio. En medio de ese juicio, para mediar, para resolver, se dice por parte del ciudadano, una de las soluciones fue, le ofrezco una disculpa pública. Y lo puedes ver, te dejo aquí un pedacito. Señor senador Fernández Noroña, me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre. El ciudadano se disculpa en público en el pleno de la Cámara de Representantes por lo que le hizo a Noroña. Esta no es tan peligrosa y la pongo como un antecedente porque, el ciudadano sí hizo algo que podíamos calificar de heroico, pero que desde mi postura, pues, se excedió, ¿no? Yo creo que cuando recurres a la violencia física, rebasaste la raya de forma innecesaria en esta situación. Y entonces se presta para decir, lo ofendió. Lo que de pronto me parecía turbio es que no habíamos visto este tipo de resoluciones. Es decir, hay un conflicto entre un ciudadano y un político y la solución es que venga al pleno a ofrecerme disculpas en algo que inevitablemente se puede considerar como de la época de los reyes, de la época de la Nueva España o en general de la época feudal, ¿no? Donde el señor feudal, si me besas la mano y te disculpas conmigo, te perdono. Es un acto que inevitablemente se ve de esa manera, con todo y lo que te dije antes. Pero esto sirve para antecedente para en realidad contarte los dos casos que son los importantes. Uno es el de dato protegido, que la diputada en cuestión se llama, y así lo puedes encontrar un montón de información con que le pongas dato protegido, pero te doy el contexto, ¿no? La diputada es Diana Karina Barreras, diputada del PT, que en alianza total con Morena gobiernan, ¿no? Y por supuesto tienen mayoría en la Cámara de Representantes, tanto de diputados como en el Senado. Esta diputada es, y no es un dato menor, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Y está involucrada una ciudadana como tú y como yo, llamada Carla María Estrella. ¿Qué fue lo que pasó? Que en Twitter, ahora X, no sé cuánto tiempo seguiremos diciendo eso, Twitter antes X, hasta que llegamos X, Carla María señala que Diana Karina, la diputada, está allí siendo diputada porque su esposo es el presidente de la Cámara, en una clara señal, de acuerdo con Carla María, de nepotismo. O sea, la señala públicamente como lo haríamos tú y yo en nuestras redes sociales, de nepotismo por esa razón. ¿Qué es lo que pasó? Que recurren al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que específicamente, como su nombre lo dice, ve asuntos electorales, y confirma el Tribunal Electoral, un órgano que está hecho para defender a la ciudadanía en un montón de situaciones que tengan que ver con lo electoral, confirma una sanción este 18 de junio de este año del 25 contra la ciudadana. Es decir, se le confirma que es culpable
que es responsable de violencia política en razón de género contra dato protegido, esta diputada que te mencioné, y se le obliga a pagar una multa, que es una cantidad muy pequeña, pero sobre todo, y aquí viene de nuevo el tinte faraónico, el tinte del rey y sus discípulos, a ofrecer una disculpa por 30 días en X, utilizando pues el señalamiento de dato protegido. Ahí hay un debate que dicen que en realidad no lo tiene que hacer diario, sino tiene que mantener la disculpa en sus redes por 30 días. Y lo que hizo la ciudadana es, Carla Estrella, fue diario publicar hasta cumplir los 30 días, que ahí sí le doy la razón, ¿no? El tribunal, lo veíamos en el caso de Adrián Marcelo y otros tantos, que también fueron sancionados por otras situaciones, que tienes que hacer la disculpa y la mantienes, digamos, fijada en tus redes por 30 días, ¿no? Pero bueno, el debate no es ese, que ese es menor. El asunto es que de nuevo, ¿te acuerdas del antecedente de Noroña? El asunto es que de nuevo un ciudadano en nuestras nuevas plazas públicas, que son las redes sociales, ofrece una disculpa a la autoridad, a la representación, mejor dicho, al representante público por haberlo ofendido. El argumento aquí es bien interesante porque es violencia política en razón de género. La están ofendiendo por ser mujer y por estar en esa condición de desigualdad. Ojo con esto porque en el segundo caso se repite, que es el caso de la alcaldesa de Acapulco. Acapulco, este municipio bastante atacado recientemente por los huracanes y que en particular tiene una pequeña desaparición de 898 millones de pesos durante la gestión de Avelina López Rodríguez. Este pequeño errorcito que detecta la Auditoría Superior de la Federación se le da seguimiento por parte de Jesús Gabriel Castañeda, un periodista, director del medio Acapulco Trends. Entonces le da seguimiento, evidencia que Avelina está, cuando menos, no sabemos si se robó, pero cuando menos estás formando parte de una anomalía en la cual no se comprueba correctamente que 898 millones de pesos se gastaron correctamente, ¿no? Y en ese contexto, Avelina dice esto. Alcaldesa, ¿ya fue notificada de esta denuncia? ¿Ya fue notificada de la denuncia? No. ¿No? ¿Y por qué recurrió al amparo si no ha sido notificada? Porque en Guerrero todo se puede. Entonces, después de esta particular declaración, que no es cosa menor y me parece poco más que una mentada de madre, ¿qué pasa? Que se recurre de nuevo al Tribunal Electoral, en este caso local de Guerrero, el cual le da la razón a Avelina y sanciona al periodista con una multa un poco más alta, ya hablamos de 22,000 pesos, una disculpa en este caso por 15 días y además se le inscribe al ciudadano que también es periodista en el registro que fue sancionado por violencia política de género. Aquí es cuando empieza la preocupación y aquí es cuando empieza lo que quiero contarte y quiero señalar. La clase política mexicana, hoy en su mayoría gobernada por Morena, está utilizando claramente el discurso, que me parece bajísimo, de la violencia política de género para cubrir sus atrocidades y fomentar la censura. Porque, a ver, nadie niega que la violencia política hacia las mujeres se ejerce, que a veces no se les otorgan cargos cuando los merecen, que a veces son retiradas de sus cargos, aun cuando ya lo ganaron y resulta que el suplente es hombre, pero la fórmula era así, que ganara ella para cumplir el requisito y que luego quedara el hombre. Y otras tantas cosas que puedes encontrar en todos lados y que vemos en nuestra vida cotidiana y por supuesto en la vida política. Eso es cierto. Hay que defender ese tipo de situaciones y hay que sancionar a quien las fomenta. El tema delicado es que estos dos casos tienen todos los indicios y no necesitas ser un juzgador de especialidad para entender que no se está dando bajo el contexto de señalarlas simple y sencillamente porque sean mujeres. Se está dando, uno, en el pequeño detalle de que 898 millones de pesos no fueron comprobados como un gasto correctamente. Hay una anomalía, no se te perdió un peso. Y en el otro, da la pequeña casualidad de que a raíz de que el esposo de dato protegido es el presidente de la Cámara, un cargo que representa muchísimo poder y que ha demostrado desde distintos seguimientos de distintos periodistas que ha transformado la vida de estos dos personajes por la forma en la que visten, por la forma en la que conducen el auto que conducen, viajan a donde viajan. Está demostrado que gastan cuando menos ligeramente más de lo que ganan, ¿no?
como el caso de Noroña y su pequeña mansión de 12 millones, pero que en otro momento lo mencionaremos. Entonces, lo preocupante de esto es que están aludiendo a un tema tan delicado para fomentar la censura. ¿Por qué? Porque si no podemos señalarles a nuestros representantes y a nuestros políticos las anomalías que cometieron en un ejercicio sano de democracia, en redes sociales, que es cuando menos lo que creíamos la última de las libertades para poder señalar esto, entonces, ¿dónde chingados vamos a poder señalarles que están haciendo las cosas mal? En este momento, tú y yo tenemos la misma fragilidad que el periodista en Guerrero o que la ciudadana con el caso de dato protegido, de que lo que digamos en nuestras redes sociales se ha identificado como violencia política de género, aunque no sea el caso, solo porque señalamos o evidenciamos lo que a todas leguas parece obvio, que es que en México tenemos un chingo de corrupción, un chingo de nepotismo y un chingo de políticos y políticas que no actúan conforme al mandato que se les estableció. Eso es lo preocupante y por eso te lo quería contar y quería traerlo acá. Un detalle para que te des una idea de cómo funciona esto es que cuando yo empecé a notar lo que estaba pasando y a investigar, pues una de las fuentes inevitablemente es TikTok, que vas a decir, sí, pues por fuente lo vi en TikTok. No, güey, espérame. O sea, después de haber hecho la investigación correspondiente, te metes a TikTok para ver qué está pasando, para ver las declaraciones que te compartí hace ratito y vi que los medios que le dieron cobertura a dato protegido, inmediatamente sus TikToks aparecían con una leyenda que antes no aparecía, que decía, ten cuidado porque esa información no fue corroborada a raíz de esta sentencia que genera consecuencias. No es casualidad que una cosa estuviera vinculada con la otra. Por supuesto que el mensaje que estás mandando es de terrorear a tu ciudadanía, a que yo pierda el interés en querer hablar de este tema, ya que tú, a pesar de que veas a tu alcalde, a tu diputado local, al policía de la esquina, a quien sea cometiendo un acto ilícito, ya no lo quieras denunciar porque puede jugar en tu contra. Porque no estamos diciendo, en el caso de dato protegido, que porque sí, solo porque es mujer, o en el caso de la ciudadana que lo señala, solo porque es mujer, entonces está allí. No, se da un contexto que el partido en el poder está realizando. Y tienes el caso de Luisa María Alcalde y todo el linaje de su familia, que casualmente son los más óptimos para todos los cargos en los que están todos ellos. Ahí tienes el caso de la familia de López Obrador. En fin, podemos hablar de varios casos, que no es por atacar al partido, que es otro discurso que están utilizando, es por atacar al pobre Morena. No, es que son el partido en el poder. Y a partir de eso, tenemos que identificar lo que está mal, señalarlo, denunciarlo. Y el principio de eso, porque sí, muchos van a decir, es que si no hay denuncia ante las autoridades, sí. Pero el principio de esas situaciones siempre se da en la denuncia pública. A partir de la denuncia pública es que se genera ruido, los medios le dan cobertura y se genera la fuerza para que en un país como este, lleno de corrupción y de impunidad, esa sea la fuerza necesaria para poder señalar a nuestros gobernantes. No es que sea al revés, que solamente hasta que haya una sentencia lo podamos señalar. Y aquí está el caso y la contradicción, por ejemplo, de Noroña, el senador del caso que te contaba hace ratito, que durante mucho tiempo le dijo a Genaro García Luna que era un narcotraficante y se lo decía de frente y se ganó mucho capital político Noroña al señalar eso, cuando en aquellos tiempos era impensable que investigaran a García Luna. El tiempo le dio la razón. García Luna está enfrentando un juicio en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, pero justo esa situación demuestra que aunque en ese momento Noroña no tenía ninguna resolución ni ningún elemento para decir ya hay un gobierno que está juzgando a García Luna, él lo señaló de algo muy fuerte. Si las mismas reglas que está aplicando Morena hoy se le aplicaran a Noroña, él tendría, imagínense lo ridículo de esto, él hubiera tenido que presentar una disculpa pública por haberlo ofendido. En fin. Pasemos a temas más amables. Simplemente lo quería dejar allí porque, como te dije, me gusta la política. Creo que es algo que tenemos que hablar y que no podemos perder bajo ninguna circunstancia los derechos que ya hemos ganado, la libertad de expresión. La libertad de expresión que, por supuesto, tiene el límite de no ofender y no transgredir a otras personas, pero que cuando son representantes públicos se pierde esa línea de creer que cualquier persona que te diga algo te está ofendiendo. Tienes un ejercicio con un cargo público, se te está pagando con recursos públicos y si se genera alguna anomalía, algo que pudiera estar mal, pues esto tiene que ser señalado y la denuncia pública es una de esas líneas por las cuales buscamos, soñamos, desafortunadamente porque no lo hemos logrado, encontrar justicia desde esta perspectiva. Bien, pasando a otro tema
que también es polémico, pero que es, digamos, un tema más popular, un tema que tiene que ver con otra cosa. No sé si supiste del caso de Lady Cineteca, que en resumidas cuentas es una chica que estalla, sale de sus casillas y empieza a querer repartir madrazos y grita eufórica, totalmente irracional en la Cineteca este 21 de agosto que estaban proyectando, por lo que se dice, la película Eddington, que no la he ido a ver, pero quiero ir a verla, de Ari Aster. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te voy a mostrar este video y ahora te cuento. Lo que dicen, y que puedes ver allí en el video, es que esta chica estaba platicando, comentando y haciendo un chingo de ruido mientras estaba proyectando la película. Lo cual, pues si quieres hacerlo, ve a tu casa, ¿no? Y que me lleva a plantear este otro tema, que es qué chingados nos está pasando como ciudadanos para no entender que cuando estamos con otras personas hay requisitos mínimos de sentido común que se te piden para comportarte. Y que entendamos que en ese momento en el que tú decides participar, estar en un concierto, asistir a una sala de cine a ver una película, manejar incluso o salir a caminar y que te encuentres con otras personas, pues requiere que te comportes, que tengas esos requisitos mínimos. Y si hablamos del cine, pues lo que se te pide es que no saques el celular para que estés ahí con la pantalla o con las notificaciones haciendo ruido, que no estés platicando la película o que no estés haciendo un chingo de ruido comiendo degeneradamente, por no decir otras cosas. Y hasta te lo ponen en la pantalla de que, a ver, no hagas esto, no hagas aquello por una buena convivencia. Y esto significa que si tú lo haces, los demás, como un acuerdo y si quieres como un recordatorio del contrato social, dicen yo también voy a jalar con esto. Y en el último de los casos, si te vale madre si los demás hagan ruido y por eso tú crees que lo puedes hacer, pues considera que los demás no, que los demás esperan de ti esas reglas mínimas. Lo más encabronable de esta situación es que en este mismo video y en otros, porque ya ves que lo graban desde distintas perspectivas y los pinches medios a veces hacen notas de un TikTok, ya sacaron una nota, ¿no? Y lo convierten, aunque no tengan idea, pero de ese TikTok sacan una nota para generar clics en su página. Lo que se puede ver también ahí es que esta chica, Lady Cineteca, empieza a decir, yo tengo ataques de ansiedad y por eso pasó esto. Es lamentable y además da un chingo de coraje, porque si consideras que este desmadre que hiciste mientras estabas viendo la película es parte de esos ataques de ansiedad, pues hay que considerar que quizás entonces la solución es que puedas ver la película desde tu casa. Es decir, lo que encabrona es justificar actuaciones que son poco, por decir nada, civilizadas, bajo el pretexto de que tienes algún malestar, de los cuales la gente no es responsable. Yo puedo tener una situación de ansiedad. Yo, Rafael Ángeles, la tinta roja, puedo tener un ataque de ansiedad y no voy a hacerle un desmadre a la gente que está en la sala. Si yo me siento incómodo o no encuentro una manera civilizada de ver la película, me voy yo. Pero bueno, ese es en el caso de la chica. En general me parece que las experiencias colectivas y el cine pues se han vuelto un tanto incómodas y están yendo a la baja. Primero porque los precios del cine están por los cielos. Comprarte unas palomitas o tus boletos y una bebida ya te estás gastando 500, 600 pesos o 400, ponle tú, lo cual es estratosférico comparado con verlo en casa. Más transporte y si llevas auto, más estacionamiento, en fin. Pero también porque esas conectividades sociales, esos eventos que implican reunirnos con otro, la gente cada vez cree con mayor razón que son el centro de atención, que el concierto entero depende de esta persona y entonces por eso voy a subir a mi amigo, a mi hijo, a mi pareja a los hombros aunque los demás no vean, me vale madre. Y si estoy manejando, yo soy el primer cabrón que tiene que pasar por encima de los demás porque importo yo y no todos los demás, y olvidándonos del uno y uno tradicional que se da en salidas o en cruces. Y para el caso del cine, el saber que si llegaste tarde, es tu pedo si te tardas un poco más en encontrar tu asiento, pero no tienes que prender la lámpara para molestar a los demás que están viviendo su experiencia. Este tema te lo quería contar porque creo que lo vivimos más en el día a día y que se presenta esa disyuntiva de esa forma de pensar, ¿no? De decir, ¿quién tiene la razón? La chica, porque está padre platicar entre amigos la película y si los demás no quieren que se aguanten y que la vean en su casa o que se compren un cine privado, que es el argumento estúpido que normalmente se suele decir, ¿no? Como de que si no te gusta, pues cómprate un cine privado. No, la vida no funciona así. Adáptate a esas reglas sociales, ¿no? Y por el otro lado, justo esto de pedir reglas mínimas que te implican, o sea, no te están pidiendo gran cosa, te están pidiendo que te comportes como mínimamente un ser humano civilizado y evolucionado. En fin, esto me ha pasado
la verdad es que me ha alejado un poco del cine. O sea, no me ha pasado un caso como el de Lady Cineteca, pero sí que te suban los pies aquí porque el güey de atrás cree que aunque haya gente, tiene que subir los pies en la butaca de enfrente. La gente que llega tarde con su lámpara, lampareando a todos los demás. La gente que se está platicando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo? ¿Y viste? Y eso, y están contando toda la película. O los niños, ¿no? Que inevitablemente de pronto hacen un chingo de ruido. Y que bueno, es un debate todavía más profundo de si con los niños hay que tener mayor tolerancia o simplemente hay que señalar y desde el padre ser prudente. En esa no me voy a meter porque creo que esa es más profunda. El tema de los hijos y los eventos públicos, las bodas o asistir al cine o todo lo que te dije. Me gustaría saber un montón tu opinión porque, como te dije, en este episodio y en adelante los que graben este formato, tú vas a ser el invitado sobre este tema. ¿Qué haces? ¿Qué opinas en el caso de Lady Cineteca? ¿Y qué experiencias ha tenido en el cine? O a lo mejor tú eres el dolor de testículos en el cine y puedes contarme tu experiencia, decir cómo tú fuiste esa persona incómoda y no quieres cambiar y eso es tu opinión. En este caso no seremos compas y tendré todo el derecho de debatir contigo esa situación, pero me gustaría saber tu opinión y generar esa plática en torno a este tema. Este fue el episodio de Atemporal en esta ocasión. Me gustaría que me pudieras seguir si te gustó este proyecto, que me compartieras en redes sociales tu opinión o alguna propuesta de un nuevo tema que podamos tener, que sea tendencia o no, pero que genere una plática justo eso, atemporal, que podamos platicar al pasar de los meses o de los años. Gracias por escucharme, gracias por verme, sígueme en mi canal y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.